Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de libros, canciones, música, opiniones, una conversación amena entre ustedes y yo. Y hoy quisiera traerles algo distinto. Generalmente les traigo un libro, les he traído una canción, les traje la alquimia como un personaje que participa en muchos libros. Desarrollamos la biografía de Jack Ryan, que es un personaje que trasciende la literatura, lo puedes encontrar en series, lo puedes encontrar en películas, además de los libros de su autor. Hoy quisiera justamente hablar de otros de esos personajes que podemos encontrar en muchos, pero en muchos libros, que prácticamente hay toda una todo un género, toda una cantidad inequívoca de, eh, ¿cómo lo diríamos? De géneros que necesitan de la existencia de este personaje para soportarse. Entonces, es un personaje pesado, un personaje duro. Quisiera iniciar eso hablándoles de tres definiciones de este personaje. Pero obvio, bueno, Hernán, tienes un minuto y medio hablándome de un personaje, no me dices quién es. El personaje es la magia. Y la magia es un personaje importantísimo en muchísimos, pero muchísimos libros, en libros de ficción, en libros no tan de ficción como pudiéramos hablar quizás del Maelus Maleficarum, el martillo de las brujas, en libros históricos o de ficción histórica, donde durante mucho tiempo la alquimia fue vista como una especie de magia, donde se creía en brujos. Entonces, si tú quieres hacer una recreación histórica, por ejemplo, medieval, tú necesitas obligatoriamente incluir un personaje masculino o femenino, si sobre todo si estás en Inglaterra o en la zona de Sajonia, puede ser masculino, incluso en Irlanda. Si estás más en la zona europea, casi siempre es femenino, pero tienes que incluir una persona que es un herbolario, que como maneja las hierbas es mago, o que habla con la naturaleza y por tanto es mago, o que tiene mayor facilidad para la caza y entonces embruja a los animales, es mago. Incluso en la recreación histórica reciente de algunos sitios, les puedo hablar, por ejemplo, del llano venezolano hasta hace quizás 50 años, todavía se rezaba el tábano, el gusano que le caía a algunas reses, al ganado o a los caballos, por no estar bien cuidados, bien higienizados, eso se les rezaba el tábano. Si vas a hacer una recreación quizás de principios del siglo XX, en alguna zona de pueblos o en alguna zona, tienes que incluir las leyendas y la magia de los pueblos porque eran parte de la vida. Entonces la magia es un personaje que no solo te aparece en la literatura de ficción, sino que te aparece en la literatura histórica, en las crónicas. No estás haciendo una literatura costumbrista, tienes que incluir la magia. Tienes que incluir al brujo, tienes que incluir al curandero, al hechicero, al curioso, como sea que se haya llamado en el sitio donde estabas viviendo. Entonces, siempre está presente la magia dentro de la vida del ser humano como un personaje. Entonces, yo quisiera empezar dando tres definiciones distintas. La primera definición, vamos a irnos por lo lingüístico. Vamos a la RAE y te vas a encontrar que la magia es un sustantivo femenino, dice arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales. Te aclara además la RAE que hay una definición: magia blanca es una magia que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Y la magia negra, rito supersticioso que trata de propiciar la ayuda del diablo para conseguir cosas extraordinarias. Esto es como lo ve la RAE. Es decir, la RAE ve históricamente la magia como una serie de prácticas, como una
serie de creencias quizás y que puedan estar subdivididas en dos categorías, una magia blanca que se produce usando las leyes de la naturaleza para crear efectos en teorías sobrenaturales, o como lo pone el acá, una magia negra que utiliza la intervención de seres demoníacos, de seres malignos, para producir daños de forma sobrenatural. Dos conceptos, tenemos un concepto de magia al uso, lo que todos podemos entender. Si hablamos un poquito más profundo, hablamos de Wikipedia, Wikipedia nos va a hablar, por ejemplo, de que hay una raíz etimológica en el sánscrito de Maya, que es ilusión o truco, que está derivado también de Mai, de obrar o mover, y te habla que quizás la magia para el ser humano es una forma primordial de acción sobre el mundo. Es decir, es una forma primaria en cómo nos relacionamos con las cosas y hay personas que tienen capacidades de hacerlo y capacidades de no. Por supuesto, Wikipedia es un poquito más académico, te va a hablar de algunos sistemas y te va a comparar algunas cosas. Quisiera no irme tanto por las ramas, pero además quisiera incluir una tercera definición, que es la redefinición de Arthur C. Clarke. La tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en esto quiero ponerlo fácil. Señores, yo tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. Mi abuelo vivió desde principio del siglo XX, cuando él nació, cine era mudo. Estamos hablando de mi abuelo nació en 1923 y murió en el siglo XXI, murió en el año 2010, lo cual quiere decir que él vivió literalmente el avance de la tecnología, pero su papá, mi bisabuelo, murió en 1960 y algo, 1970 y algo. Hubo cosas que ya mi bisabuelo no conoció. Sin embargo, todavía pudiera entender cosas de tecnología. Pero ¿qué pasa si saltamos a mi tatarabuelo? Mi tatarabuelo no entró en el siglo XX, es decir, mi tatarabuelo no conoció las telecomunicaciones. Para mi tatarabuelo sería magia lo que yo puedo hacer hoy en día con un celular, de hablar con cualquier persona en el mundo, de que yo me pueda ver con cualquier persona en el mundo. Sería magia el hecho de que ustedes estén escuchando mi voz a distancia. Sería magia eh, el hecho de que hay un hombre en la luna. Incluso Julio Verne escribió un libro de ficción acerca de eso. Entonces, cuando la tecnología avanza lo suficiente, es importante entender que si cultura es muy atrasada, lo vas a ver como magia. Todavía existen en algunos sitios de la Polinesia los cultos cargo, es decir, adoraban a los aviones porque dejaban caer durante la Segunda Guerra Mundial paracaídas con provisiones, provisiones que nunca habían visto, entonces caían bienes del cielo si le rezabas a los cargos, a los aviones. Entonces, te puedes dar cuenta que ese concepto también existe. Y si algo es muy avanzado, existe una magia. Entonces, como existe una magia, si algo es muy avanzado, tiene también que haber inclusión de la magia dentro del mundo natural o dentro del mundo de la literatura. Y entonces aquí yo quisiera hablar de algunas formas de ver la magia. Lo primero, empecemos por el origen de la magia. Hay autores donde te dicen que la magia es genética, es hereditaria, es de sangre. No te explican, por ejemplo, dónde se originó. No, al parecer, es una mutación que algunas personas tienen y como estas personas lo tienen, lo transmiten a sus descendientes y a medida que lo transmiten a sus descendientes, hay magos. ¿Ok? Ese es un origen de la magia. Hay un punto, hay otras personas u otros autores que se han basado en que la magia es parte del ser humano, es intrínseca al ser humano y viene de la energía del aura, viene de la energía propia que rodea al ser humano, como una especie de campo electromagnético sobrenatural. ¿Ok? Hay eh, autores
que hablan que la magia viene a través de la creación del espíritu divino. Cuando creó al mundo, creó a los seres humanos y creó la magia. Es natural. Hay autores que hablan de que la magia viene dada por las emociones y la energía de un lugar astral, de un lugar separado, dependiendo de la saga tiene diferentes nombres, dependiendo del libro tiene diferentes nombres, pero hay un lugar donde la magia existe como una energía y tu vida, tus emociones, a medida que maduras, a medida que sientes, eh, puedes hacer que esa energía se manifieste y cambie cosas en el mundo real. Hay autores que hablan que la magia es una energía que está, es algo que rodea todo y que los magos son aquellos capaces de sintonizarse, de llegar a una comunión entre su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vivir, su cuerpo, su energía y esa energía primordial. Y entonces pueden hacer que se manifieste. Entonces, hay lenguajes donde o hay formas entonces de acceder a la magia distinta. Puedes nacer mago, cuando estamos hablando de magia genética, puede estar latente en los humanos, es una capacidad que tienes. Y cuando eh, tienes este don, hay formas de que sea despertado, de que sea desarrollado o que tengas un talento natural, así como alguien tiene talento para escribir, hay talento para mm, caminar, hay talento para otras cosas. Hay ejemplos de razas mágicas, los Maiar, los enanos, los elfos, las hadas, los duendes, son razas mágicas. Entonces también existe el acceso simplemente por la raza. Los Jinn o los genios de las botellas son razas mágicas. Entonces, dentro de esas razas hablaríamos de cosas biológicas. Simplemente es un ser distinto al ser humano y como es distinto, nosotros tenemos cinco sentidos, ellos tendrían vamos a poner una comilla acá, sexto sentido, que sería la magia. Entonces, y por supuesto, la magia funciona de mil y unas formas. Por ejemplo, estru- hay una forma muy estructurada de que funcione. Necesitas un hechizo, necesitas un foco, necesitas una concentración, hay una estructura para producir una taza, tienes que invocar al dios taza de tal manera y tener arcilla diluida en el piso para que funcione el proceso mágico que lo va a transformar esa arcilla en una taza. Hay procesos o hay series donde es más científico. Les hablé de Arthur C. Clarke, entonces como la magia es una ciencia, en esta serie habla mucho la alquimia, habla mucho cómo el ensayo y el error, la experimentación produce la magia o produce los resultados mágicos al final. Por último, o ni siquiera por último, hay una magia que funciona por lógica, como es una energía, funciona con base a las leyes de la energía. Y esta energía está regulada de una manera especial. En algunas formas está regulada en runas, en otras está regulada en un idioma especial al que solo acceden algunas personas. De otra forma está regulada por tu alianza con alguna criatura que naturalmente pueda acceder a esa energía o que usa esa fuente de energía. Entonces, hay miles de formas en cómo la magia funciona. Existe en general, dentro de la literatura, algunas cosas que sí son, yo diría que universales. Uno, la magia no es ilimitada. La magia tiene ciertas reglas. En algunas las reglas implican, por ejemplo, que todo lo que hagas te consume energía, energía física, energía áurica, energía de vida, años de vida. Otra de las cosas que sucede es que hay cosas que la magia en teoría no puede hacer. Recordemos ajá, a Aladino, no puedo hacer que alguien se enamore de ti, no puedo resucitar cadáveres. Entonces, hay normas dentro de la magia, más o menos normas, dependiendo del sistema del que estés hablando, pero existen normas, hay cosas que no puedes hacer. Hay además una cosa común que es
Se habla de que la persona que tiene magia empieza a obtener una vida un poco más larga. Ajá. El mago no es intrínsecamente joven en la literatura, a pesar de que hay magos adolescentes, hay magos niños, hay magos viejos, sabios, hay- pero todos el uso de la magia en teoría, en su sistema universal, no importa el libro que agarres, no es que el mago, porque usa la magia, va a morir a los 40 o a los 30 o a los 20 y por eso tiene que consumir toda la magia cuando es un niño o entre los 20 y los 40 va a tener todo el poder mágico y a los 45 ya no va a ser más mago y entonces lo que no aprovechó lo perdió. No, se habla justamente de que la magia concede una longevidad extraordinaria a sus practicantes, una longevidad por encima de lo común. Y esa longevidad por encima de lo común, por supuesto, trae una serie de cosas consigo, ¿no? Como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un poder como la magia y un poder como la vida eterna conlleva una gran responsabilidad. Lo hablamos en Who Wants to Live Forever. Está la locura, la capacidad mental. Hay personajes mágicos que se vuelven locos por el tiempo que han vivido porque su cerebro simplemente no puede albergar la cantidad de recuerdos que tienen. Hay personajes que por la edad se vuelven crueles porque dejan de ver al resto de las personas como humanos o como gente común y los empiezan a ver como instrumentos porque tienen una vida tan efímera comparada con la propia que eh, caen en la frase de Stalin, una muerte es una tragedia, ah, un millón de muertes es una estadística. Entonces, esta longevidad también en los magos crea personajes y permite crear personajes y dar excusas para viajes del héroe o viajes del villano, simplemente basadas en los ciclos que puede ver la persona que posee la magia por su edad. Está poderes comunes. Les acabo de hablar de uno de los poderes más común en todos los personajes, que es la longevidad. Pero además, por ejemplo, tienes la capacidad de teletransportación. Es muy común. Como les hablé del raíz sánscrito de Mai, de mover. Por supuesto, probablemente no se pronuncia así, pero mi sánscrito, como comprenderán, no es muy común. No se enseña en las escuelas primarias de Latinoamérica el sánscrito, lo siento. Pero el Mai, de mover, de hacer que algo se mueva, sigue apareciéndonos dentro de los libros de ficción o de los libros de magia como uno de los poderes más importantes. La capacidad de teletransportar o de transportar algo, aunque no sea grandes distancias, simplemente con el control mágico, levantar una piedra. eh, la escena de fantasía de las escobas barriendo solas. eh, si viéramos entonces para alguien del siglo XIX o del siglo XVIII, los robots que juegan fútbol serían magia, serían un ejemplo de esto. Mediante magia haces que un pedazo de metal se mueva solo y juegue fútbol. Observan cómo también la tecnología puede entrar allí. Pero sigamos aquí, uno de los poderes comunes también es la telepatía, la capacidad de comunicarse sin emitir palabras, simplemente con la mente. En algunos casos es la capacidad de comunicarse en un idioma que nadie más entiende a una velocidad que nadie más entiende y por ende es mayor la captación de sentidos del mundo. También está, por supuesto, la videncia, la capacidad de predecir el futuro de una manera cierta. Está la comunicación con seres no humanos. Esto pueden ser animales, demonios, hadas, elfos, enanos, criaturas mágicas como unicornios, magos, unicornios, dragones, sirenas. Pueden ser elementales de la naturaleza. Una de las cosas de las que habla la magia es de los elementales, de que hay cosas en la naturaleza que son tan primordiales que tienen una vida propia que tú puedes comunicarte con ellas. Otra de las cosas que tiene es la creación de luz. El temor hereditario del ser humano a la oscuridad, el temor atávico del ser humano a la oscuridad, hace que cuando hablemos de magia, prácticamente todos
los libros, yo diría que quizás no he leído alguno que no lo tenga, puede que lo haya, pero en prácticamente todos los libros donde la magia existe, una de las primeras cosas que debe aprender el mago es a crear luz mediante llama, crear luz mediante una bola de energía inmaterial, a crear luz mediante un resplandor, a crear luz mediante una copia diminuta del sol que lo persigue, a crear luz mediante una esfera, a crear luz. Es hereditario esto de la famosa frase de la Biblia donde hágase la luz y la luz se hizo. Y entonces, como la frase de hágase la luz creó al mundo, pues uno de los primeros actos de magia de creación tiene que ser crear la luz o traer la luz al mundo. Por supuesto, ¿qué pasa con la magia? La magia tiene eh, como personaje, a veces deja de ser un recurso y tiene una voluntad propia. Es decir, la magia es una fuerza que se quiere manifestar, que te tienta, que si tú no eres una persona ética, te lleva al mal o te lleva al bien, dependiendo. Podemos hablar de entidades de magia que simplemente son malvadas y están ahí porque consumen el alma del ser humano y quieren generar daño, eh, quieren hacer mal. Además, la magia suele ser una identidad, un espejo del alma. Las personas puras suelen poder producir un tipo de magia claro y honesto y bueno, una magia producto de sus emociones, una magia producto del estrés momentáneo, porque es parte de la identidad. Y entonces, en ese sentido, la magia es un espejo de la identidad de tu personaje. Si tu magia es oscura, es negra, daña a los demás, por supuesto, tú eres un personaje, eres un villano, eres un tipo oscuro, negro. Si tu magia sana, cura, trae luz, ayuda a los demás, eres el héroe, eres el consejero, eres el patriarca que ayuda al héroe en su viaje y en su recorrido, ¿no? Además, hay identidades únicas, hay sitios donde la magia no es algo que los personajes hacen, que los personajes construyen, no, es algo que los personajes son. Los personajes son magos, los personajes son magia de un tipo determinado por su genealogía, por su aura, por el vínculo que tienen con alguna criatura magia, los personajes son magia. Entonces, así como la alquimia es una excusa recurrente, la magia es otra forma recurrente de mover la historia, de crear literalmente mundos mágicos o de crear una ficción más allá de nuestra realidad tangible o de crear una ficción dentro de nuestra realidad tangible que solo es accedida mediante la magia. Importante, eh, puedes escuchar muchísimas frases eh, donde la magia nace del corazón humano, nace de la emoción, nace del alma. Puedes escuchar muchísimos sitios donde la magia nace de un pozo infinito. Incluso puedes llegar a Star Wars, donde la magia, en este caso la fuerza, y la capacidad de algunos seres de conectarse con la fuerza proviene de unos seres especiales llamados Wheels o midichlorianos, que nadie sabe por qué existen, pero a medida que tienes más midichlorianos, tienes mayor contacto con esta energía vital que une todas las cosas y eres capaz de hacer cosas. Y te vienen frases importantes. Para mí, quizás una de las que más me marcó como persona de los 80 fue escuchar a Yoro decir, hazlo o no lo hagas. No existe el intentarlo. Y esta manifestación de voluntad te va a aparecer en cualquier libro de ficción donde aparezca la magia. Lo primero que te van a decir es que la magia no puede existir o no se manifiesta si no hay una voluntad. Si tu voluntad no es fuerte, si tu capacidad de creer y de manifestarla no es fuerte, la magia no existe. Para mí, en estos momentos, la magia es poder comunicarme con ustedes, hablar con ustedes y que ustedes me respondan en estas conversaciones sin editar.